¿Cómo andan? Re lindo llegar, o sea, cuando entré, que hace 2 años ya que no venía, y ver el cambio en la iglesia, súper lindo, o sea, todo, la silla, toda esa cuestión. Así que hermoso poder compartir con ustedes. Realmente esto del encuentro de intercesores es algo que ha estado en el corazón de NASA y Dios, o sea, Dios se lo depositó a ella y se empezó a trabajar desde que la conocimos, que algo iba a pasar con el tema de intercesores y es algo que nos apasiona. O sea, así como nos decía el pastor, soy parte de un equipo de Rúa y nos apasiona el área de la intercesión. Yo creo que eso fue la clave para entrar en estos ríos que nos llevó a perder nuestro absoluto control y a aprender a conocer el corazón de Dios. Así que contenta y también dispuesta a que Dios nos sorprenda a todos juntos, ¿no es cierto? Así que vamos a buscar la palabra. Vamos a leer en Lucas 2. La verdad no sé qué va a salir, pero Dios lo va a hacer. Algo que ahora cuando estaba en la adoración escuchaba y el Señor me decía, me llevaba a esto, o sea, cuando yo oraba por este tiempo, el Señor me daba siempre reforma de intercesores. Y cuando iba escuchando la adoración, digo, Señor, hay entendimiento de tu palabra porque está algo que si vemos, la faceta que más se marcó en toda nuestra adoración fue, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que declaramos todo el tiempo? Santidad, santidad. Y eso es una y toda la llave de lo que se nos tiene que revelar el por qué intercedemos, hacia quién intercedemos. Y cuando el Señor me hablaba de esto, de la reforma y de modelar, como decía el pastor, ¿no?, esta identidad de sacerdocio que es la intercesión, eso también entra de que cuando el entendimiento se empieza a abrir, empezamos a caminarlo. Y el Señor me llevó a una frase que yo tenía anotada, que me hizo buscar, donde dice, esperen que tengo mis apuntes caseros ya, donde dice que no hay vida de oración, ningún hombre es más grande que su vida de oración. Y algo que el Señor me llevaba, vieron que en Mateo 6 dice, el Señor me decía esta pregunta, ¿qué fue lo que me pidieron los discípulos? ¿Qué fue lo que me pidieron? ¿Qué le pidieron los discípulos a Él? Exactamente, enséñanos a orar. Y eso fue una intercesión. Eso fue un pedido. Y hoy nosotros pedimos muchas cosas y olvidamos de decir esa frase. Enséñame a orar. Enséñame a conocerte. Enséñame a conocer la santidad. Enséñame a conocer estos caminos de perfección que preparan a la novia, que cantábamos, ¿no es cierto? Que cantábamos y el Señor nos mostraba las armaduras que posee la novia. Pero todo inició en una conversación, en esto de que los discípulos estaban cerca, se les reveló la faceta de quién viene y querían que Él les enseñara cuál era el dialecto para conectarse con el corazón de Jesús. Porque ellos lo vivían, lo veían como vivía. Entonces ellos querían lo mismo, porque el ser discípulo es caminar lo mismo, no seguir a un hombre, es modelar a Cristo. Y cuando empecé a todo este tema de entrar y decir, Señor, ¿qué es lo que querés hacer? Porque el Señor me decía, traigo una reforma de intercesores. Y nosotros creemos muchas veces que la intercesión es para algunos. O hasta se crea un área de intercesión. Y ya cuando hacemos eso así, ya está, ya la pifiamos. O sea, porque la iglesia es la que intercede. Es toda la iglesia diciendo, ven Señor. Porque hoy hasta está de moda el que cantemos todo el Maranatá. Pero tiene que ser de un entendimiento. Y el Señor me llevó a Lucas 2, del 25 en adelante. Y habla de la historia de Simeón y Ana. Y dice, en este tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto. Y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor.
vemos la historia. En el 29 dice, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es gloria de tu pueblo Israel. Y vemos que le habla a María y en el 34 dice, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Y en el 36 aparece Ana. Dice, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casado. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Señor, en esta hora abrimos nuestro entendimiento para comprender los deseos de tu corazón. Nos posicionamos como niños delante de tu trono. Señor, nos despojamos de todo precepto y de todo aquello que puede impedir oír tu voz. Señor, en esta hora declaramos espíritu de revelación y sabiduría. Declaramos un corazón dócil para aprender a atesorar las verdades que hoy vos nos querés hablar. Señor, más allá que estamos corporativamente, hay perlas que querés depositar en cada uno de nuestros corazones. Por eso en esta hora declaro que todo aquello que viene a interrumpir los pensamientos, que viene a quebrantar en las emociones para que no haya comprensión de tu espíritu, queda cancelado por el poder de tu sangre. Y nos disponemos a comprender los asuntos de tu corazón para hacernos responsables de la verdad que hoy nos querés dar. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando leía esto y veía ¿no es cierto?, la vida de Simón, voy a decir, el loco entendió todo orando. Porque los dos, tanto Simeón como Ana, fueron sacerdotes. Y ellos, dice que Simeón le dijo a lo último al Señor, cuando ve a Jesús, que recién nacido, le dijo, ya puedo morir en paz como dijiste. Porque sus ojos vieron lo que el resto no vio. Él vio el plan completo. Y parte de esto de ser centinelas y entender el llamado de un centinela es ¿para qué vamos a ser centinelas? ¿Cuál es la función del intercesor en el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que declarar en el ambiente aunque nadie lo vea? Por eso es clave que nuestros ojos espirituales estén abiertos y nuestros oídos espirituales estén abiertos. Pero ese enfoque de apertura en el ámbito espiritual tiene que ver con esto, con lo que declaramos en la adoración, con que la santidad de Él se nos revele. Porque eso nos lleva a la posición, porque cada vez que recordamos la función de un sacerdote, ¿qué hacía el sacerdote antiguamente? ¿Por qué intercedía? Por los pecados del pueblo, ¿no es cierto? Pero antes, ¿qué era? ¿Un privilegio de quiénes? De algunos, ¿o no? Porque el pueblo, cuando entendió que podía tener relación con Dios, dijo, mejor no, anda vos solito, y lo mandó a Moisés, lo mandó a todos los que sabemos que fueron, y que se la jugaron. Entonces el primer principio es esto. Cuando yo tengo entendimiento de la posición de un intercesor, lo primero que tengo que asumir es que hay un precio. Interceder cuesta y cuesta todo. Porque te salís de vos y empezás a interceder
con esto en tu espíritu. Enséñame a orar. ¿Qué es lo que necesitas que ore? Y te posicionás en una vida. Vemos que declara que de Simeón era devoto y justo. Y de Ana dice, ella permaneció de día y de noche. ¿Podemos decir que a Ana ahí se le reveló lo que dice el Salmo 27:4? ¿O no? Mejor es un día. ¿No es cierto? Y nosotros eso se lo atesoramos a David, pero Ana ya estaba con entendimiento de que era necesario pasar tiempo. Y si vemos el contexto de Ana, no es por casualidad que nos dice que Ana era viuda, que Ana le dio su juventud a Dios, que Ana, desde la posición de menosprecio, porque fue viuda, en esa época, le dedicó todo a Dios. Ella entendió eso. ¿Y se refugió dónde? En el templo. Y dice que día y noche ella clamaba, y a ella también se le fueron abiertos los ojos. Y ella entendió esa función de intercesión, esa función de centinela, de que venía el Mesías. Y fíjense que los versículos hablan de el plan de Dios con las naciones e Israel. En las dos formas de Simeón y Ana dice, las naciones e Israel, venía el Salvador. Ellos tuvieron un entendimiento del plan completo. Y ese es el otro principio de un intercesor. No oramos lo que queremos, oramos el plan de Dios. Por eso tenemos que tener cercanía con las Escrituras. Interceder no es orar para que alguien se sane. Eso no es interceder. Interceder es decir lo que Dios dijo sobre un asunto. Es pagar el precio, porque interceder en su origen significa eso, pagar. Acortar brecha, ponerme en el medio de un asunto entre el hombre y Dios. Y eso nos lleva a lo que siempre decimos, que somos ¿qué? Reyes y ¿qué? Y sacerdotes, pero siempre lo pensamos desde la grandeza de gobierno. Si intercedemos, gobernamos. La intercesión es tu llave de autoridad para gobernar y legislar ambientes. Y eso es el otro principio que tenemos que entender. La autoridad no viene por repetir cosas, la autoridad viene por tener una vida íntima, como nos demostró Ana y Simeón. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Antes tenían más trabas para estar en la presencia de Dios. Y vemos que en Simeón dice, el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. ¿Nosotros tenemos al Espíritu Santo? ¿Tenemos una relación con Él para interceder? ¿O solo nos relacionamos con Él para las manifestaciones que Él puede darnos? Y eso también es otro asunto a charlar desde la posición de intercesor. ¿Por qué yo me relaciono con el Espíritu Santo? ¿Desde manifestación de dones? ¿Desde ver milagros y prodigios? ¿O porque realmente yo quiero entender el corazón de Dios del aquí y del ahora? Porque el Espíritu Santo está acá. Hoy está en nosotros, direccionándonos a qué dice, ¿a dónde nos lleva Él? ¿A dónde? A toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. ¿Y Jesús qué hace? ¿Qué dice la palabra? Intercede y dice que es nuestro intercesor continuo. Entonces, si nosotros nos acercamos al Espíritu Santo desde lo que nos puede dar o lo que puede producir visiblemente, no estamos intercediendo. Estamos disfrutando del beneficio de creer que Dios puede sanar, de creer que Dios nos puede bautizar, que nos puede activar los dones, pero no estamos intercediendo. Cuando yo soy consciente de la persona del Espíritu Santo, yo me voy a orar y le empiezo a preguntar, Espíritu Santo, ¿qué es lo que hoy arde en tu corazón? Y yo ahí tomé una posición sacerdotal. ¿Cuál es la conversación del día de hoy? Yo creo que tiene que haber sido así, por eso Ana entendió todo y Simeón también. Entonces, cada día que nos acercamos a la presencia de Dios, porque tenemos esa ventaja
tenemos acceso libre y nos acercamos confiadamente. La pregunta es, ¿yo confío en el Espíritu Santo? ¿Yo confío en el Dios que digo que creo, que tiene gobierno absoluto en mi vida? Porque Él está y Él nos dice, che, acércate confiadamente porque hay asuntos para conversar. Y esa conversación del Espíritu y en el Espíritu es lo que te posiciona para interceder. Es irme al fondo, estoy con el Espíritu Santo, conexión con Él. Me alineo a su corazón, giro y empiezo a hablar con el pueblo. El famoso estar en el medio. Y vieron que cantábamos, no hay arma forjada y hacíamos guerra y todo. Y eso es una reunión de intercesión. Eso es una reunión de intercesión. Nada más que acá lo hacemos como, que nos escuche el cielo, y ni siquiera estamos escuchando el asunto que Dios quiere que guerriemos en la tierra. Porque el alinearnos con el Espíritu Santo y con los deseos del corazón de Dios nos lleva a guerrear, nos lleva a declarar, nos lleva a ser reyes y sacerdotes. O sea, gobernar, establecer un gobierno. Y sabemos que todo aquello que está bajo la soberanía de Dios va a tener el fruto que glorifique a Dios. Por eso vuelvo a la primera frase, a la primera pregunta. Es, ningún hombre es más grande que su vida de oración. Y yo después pensándola digo, me hice esta pregunta y se las tiro. ¿Hay alguien que desea mi vida de oración? ¿Hay alguien que cuando me ve o me escucha orar quiere eso? Porque si yo orando no le despierto pasión a alguien, yo no estoy apasionada, porque la intercesión tiene que ver que yo estoy enamorada de aquel que me está hablando. Y tiene que ver con pasión de ¿quién? Por Jesús. Entonces, si nadie, y no estoy hablando de que te adulen, y tampoco estoy hablando de que grites, estoy hablando de una autoridad que hay en las palabras, porque vos sos consciente que lo que dijiste no salió de tu mente limitada. Y el que te oyó tampoco queda asombrado por lo que sos vos, sino que el Espíritu despierta su espíritu y lo llama. Esto yo lo tengo porque en mí saltó algo. Y es esa gracia que portamos que mediante la asistencia del Espíritu Santo yo la puedo activar. Y a veces no somos conscientes de eso. Ya hasta el día de hoy todavía se divide entre los que interceden y los que oran y los que cumplen un rol. No, hermano, todos tenemos que orar. Todos tenemos que interceder. ¿Por qué? Porque todos estamos cumpliendo un rol sacerdotal desde nuestro hogar, desde nuestra familia, desde nuestro trabajo. Y vivir una vida de intercesión hace que Dios se te vaya revelando en facetas. Y que vos eso lo lleves ¿a qué? A una vida de carácter. Entonces, vos no estás pensando cómo comportarte o venir a la iglesia y qué voy a orar. Vos vivís tu vida intercediendo y dando gloria a Dios. Vos ves la naturaleza, vos entendés lo que opera en el mundo espiritual y declarás la verdad de Dios sobre ese asunto. Vos vas a un territorio y entendés lo que Dios quiere decir. O se te revela la Escritura y vos podés transmitir verdades que activan el espíritu de la otra persona. Y lo llamas de muerte a vida. Vemos que el intercesor, si ven a Moisés y demás, ellos vivieron una vida de sacrificio en el sacerdocio. Y nosotros nos cuesta sacrificarnos por una vida de oración. Por eso el Señor dice, vayan al cuarto secreto, pero también vívanlo 24/7. Porque Dios sabe que trabajamos, que hay muchas responsabilidades. Pero si nuestro espíritu intercesor no está encendido, como cantábamos, antorchas encendidas, llamas encendidas, no nos alumbramos a nosotros ni alumbramos a otro. Pero ¿qué hay que tener? Un entendimiento de las Escrituras. Y ahí volvemos a Simeón y Ana. Ellos entendieron todo. Lo vieron a Jesús. Y si volvemos a características específicas de Ana, Ana tuvo una vida, fíjense que marca la edad de Ana.
Marca los años de espera en un clamor. Nosotros pasa 2 semanas y ya dejamos de orar por un asunto, ¿o no? Y si no, nos hacemos un poquito más los atrevidos y le queremos mostrar a Dios cómo se resuelve. Y después, Dios tiene que venir a arreglar el lío que nos mandamos, ¿o no? Y eso se puede evitar si intercedemos. Porque es un asunto que yo voy al Padre y le digo, Señor, acá estoy. Entiendo esto en mi espíritu, entiendo esta temporada en mi corazón. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Y el Espíritu Santo te da la verdad, te guía y te posiciona. Y desde ese lugar y desde la respuesta del Padre, vos empezás a gobernar. Porque no es que Dios solamente se ocupa de lo corporativo, Él nos hace parte de lo corporativo y a Él le importa nuestro corazón. Porque lo primero que tiene que estar alineado al corazón de Él somos nosotros. Y ahí se nos revela la vida de intercesión. Y algo que veía en Moisés, vieron que Moisés fue un intercesor que Dios levantó en un tiempo donde el pueblo hacía lo que quería y siempre fue cíclico en sus pecados. Pero algo que entendía de Moisés, que a veces la intercesión no va a hacer que le cambiemos la determinación a Dios. Vemos que Moisés no entró a la tierra prometida, ¿no es cierto? Y él se plantó delante de la presencia de Dios y le dijo, y Dios le dijo, no, o sea, yo te amo, vos sos mi amigo, pero no vas a entrar, sencillamente porque no obedeciste. Y eso es el otro principio del intercesor. No solo clamamos, sino caminamos la voluntad de Dios. No solo es esto, sino es transitarla, aunque el resultado no sea lo que nosotros queremos. Porque si, lo que importa es estar alineado a la voluntad del Padre. Y vos decís, si te pones a pensar, decís, qué injusto, ¿no es cierto? Moisés se la rejugó por todos. Y el loco llegó a la vereda y Dios le dijo, no, hasta acá llegaste vos. Vos no entrás. Intercedió, tuvo su comunicación con Dios, pero no entró. ¿Qué pasa en nosotros cuando nuestro clamor no coincide con la respuesta de Dios? ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando Dios no responde lo que nosotros creímos que teníamos que interceder? Eso es otra también cosa que tenemos que trabajar. ¿Qué reacción hay en nosotros cuando Dios nos dice no a asuntos? ¿Qué pasa en nosotros cuando Dios nos mete un volantazo y nos cambió todo lo que entendimos que era Dios? Y eso es la otra parte de la vida del intercesor. Vive una vida de arrepentimiento continuo. Una y otra vez tenemos que examinarnos ante esta declaración. Tú eres santo. Tú eres santo. Entonces yo tengo que atravesar eso, la santidad de Dios. El sacerdote no podía entrar a hacer lo que quería a la presencia de Dios. Entraba con una carga y tenía que despojarse. Y lo vemos en Ana. Ana renunció a todo y fíjense que desde su padecimiento rindió la vida a Dios. Viuda, sin hijos, sin descendencia, mujer y en esa época. ¿Y qué dijo ella? Declaró lo que el salmista dijo. Me voy a la presencia de Dios. Y ese será mi refugio. El dolor lo usó para potenciar su vida de intimidad con Dios. Y así arranca la vida de un intercesor, a través de la intimidad. A través de conocer el corazón de Dios. Y por eso Simeón decía, tus planes con las naciones y con Israel. Tus planes con tal y Jerusalén. Él sabía el lugar que ocupaban las cosas en el corazón de Dios y se fue despojando de eso. A tal punto que Dios le dijo, ¿sabes qué? Tus ojos lo van a ver. ¿Qué nos prometió Dios a nosotros ver?
¿Cuál fue la última conversación que tuvimos con Dios hoy mismo o ayer? Donde le dijimos, Señor, ¿qué es lo que está ardiendo en tu corazón? ¿Qué me dijiste que voy a ver con mis ojos? ¿Y cómo estoy contendiendo con esa intercesión? ¿Qué estoy haciendo? ¿Solo la declaré o la estoy transitando? Aun cuando el resultado no sea lo que yo quiera. Porque no es que Moisés se enteró a lo último que no entraba a la tierra prometida. Dios le fue clarito, le dijo, no vas a llegar. Y él siguió el liderazgo, él cumplió su asignación. No le importaba el resultado. ¿Qué le importó a él? Cumplir la voluntad de Dios. Y eso es la otra función de un intercesor. Moverse bajo la voluntad absoluta de Dios. A Dios no le importan nuestras opiniones. A Él le importa nuestro corazón, le importa nuestra obediencia. Y sí podemos encontrar ejemplos donde Abraham y todo le dijeron, pero si hay un justo, pero si no hay... Hacía una acción intercesora, pero siempre prevaleció lo que va alineado a la faceta de Él. Aquel es un rey justo, que Él gobierna en rectitud. ¿Sí? Entonces, hasta en eso tenemos que tener entendimiento de qué clamamos, qué intercedemos, qué pedimos. La espera dentro de la intercesión hace que haya madurez. Por eso yo entiendo que Dios nos viene a traer una reforma a la intercesión. Porque no somos constantes en nuestra vida de oración. No somos constantes en nuestra intimidad con Él. Pero también no solo te da madurez para esperar, sino que te lleva a esto a estar presto y atento a la voz del Espíritu Santo. Y sabemos que hacer una reforma no es borrar todo lo antiguo. Es traer un qué. ¿Un qué? Un renuevo. Y eso yo entiendo que Dios quiere hacer con nosotros. Traer un renuevo en lo que creemos que es vivir una vida de intercesión. El primer cosa que Dios quiere quebrantar es que no hay algunos intercesores. Su iglesia tiene que interceder. Los músicos tienen que interceder. El que abre la puerta tiene que interceder. El que limpia la silla tiene que saber interceder. Todas las áreas de la iglesia tienen que converger en la intercesión. Si tu departamento o tu área de servicio, o le llamen como le llamen, no tiene tiempo de intercesión, estás haciendo cualquier cosa. Estás haciendo la obra de ministerio, pero no la estás sosteniendo. Porque el cimiento de cualquier obra es Cristo. Y si vos no tenés idea de lo que piensa Cristo, de lo que estás haciendo la tuya. ¿Y sabemos qué pasa con cuando hacemos la nuestra? Llega un momento que Dios hace esto, tira un fosforito y se quema todo lo que no es Él. Y ahí empieza el dolor. Ay, perdí el liderazgo, me fui esto, me pasó lo otro. Y todo ¿desde dónde? Desde mi yo. La intercesión es muerte a uno mismo. La intercesión es yo no importo, importa Él. Y nos cuesta eso. Porque hasta para servir a Dios, yo veo mi calendario, mi agenda, y desde ese lugar yo decido en dónde me involucro. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento que puede ser una llave de intercesión disfrazada de un servicio para gobernar gente desde el Espíritu. Generaciones, congregaciones, áreas de trabajo. ¿Y qué hacemos? No le consultamos a Dios. Entonces, ese es nuestro primer parámetro. ¿Cómo es mi vida? Si mi vida es de intercesión, vos le vas a consultar lo mínimo a Dios, porque te importa lo que Él piensa. Porque Él sustenta las cosas. Y cuando vos tenés entendimiento de quién te está habilitando, vos sabés que lo que haces tiene impacto eterno. Porque todo lo que estamos haciendo en esta tierra tiene que golpear
lo eterno. ¿Por qué es necesario que golpee el eterno? Porque es lo que le está declarando, che, quiero que vengas, quiero que vengas. No es cantar el Maranatá, es ocuparme en transitar el clamor Maranatá. Entonces lo que hago, lo que pienso, lo que decido, tiene que darle ese golpe a la eternidad. Estoy preparándote el camino. Desde el trabajo, desde el servicio, desde el estudio. O sea, si todo lo que estás haciendo no tiene una conciencia de su santidad, replantéate las cosas. Porque no es vida de intercesión. No estás siendo sacerdote. Porque no entendés que vos gobernás eso. Porque Él te habita. Y entonces hay que hacer otro paso para atrás. Volver a relacionarme con el Espíritu Santo. Para ser consciente de lo que tengo. Y lo que Él me fue habilitando. No es solo juntarse a orar por un asunto. Es vivir el asunto del corazón de Dios. Sin importar lo que creemos. Sin importar lo que pensamos. Y no es que Dios nos anula. Pero Él tiene pensamientos mayores. Porque Él, ¿qué hace? Ve un todo. Nosotros somos tan cortos que nos vemos a nosotros y a los que queremos, porque ni siquiera a los que no queremos los incluimos. Es real. Si queremos ver qué tipo de intercesores somos, fíjate en tu lista de oración cuánto orás por los que están en la calle, los drogadictos, las prostitutas. ¿No les dedicamos tiempo a la oración a eso? ¿O no? Solo oramos si viene a la iglesia para que sea libre y empiece a conocerse con Dios. No. Ellos entran en la categoría de perdidos. Aunque muchos de los perdidos están adentro, sentando, ocupando una silla. ¿Entienden lo que es interceder? Es mirar con los ojos de Dios. Es hacerme carne lo que Él siente cuando yo veo a una persona en la calle. ¿Qué te da? ¿Compasión o lástima? La lástima te hace que le des lo que te sobra en el bolsillo. La compasión es no tengo nada, pero te doy lo que tengo, Jesús. O le soltás una palabra de vida. Y eso uno lo experimenta. A mí me ha pasado de ver gente en la calle y el Espíritu Santo me muestra lo que está operando en esa persona y literal vos tenés que hasta discernir si lo orás para libertad o le sujetás los demonios. Porque ¿de qué sirve liberar a una persona que no se le reveló Cristo y no va a caminar en la verdad? Le vaciaste la casa para que el enemigo venga y la llene más. Entonces, ¿qué haces? Sujetás eso hasta que Él sea llamado a la verdad, que sea el tiempo de encontrarse y reconciliarse con el Padre. Y eso lo haces intercediendo en la calle. No es que tenés que armar una campaña. Vas caminando y la vida te pasa, o vos le atravesás la vida o la vida te atraviesa. Y el ser centinela es eso, es ir velando por los asuntos. ¿Y cuáles son los asuntos del corazón de Dios? Cada uno de nosotros hoy tendría que responderse esa pregunta. ¿Cuál fue el asunto de su corazón que te confió y que te está pidiendo que intercedas? Si hoy no tenemos un asunto, significa que yo voy a orar por otras cosas, no por lo que a él le importa. Y ni siquiera me detuve en preguntarle, che, Dios, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué sentís por esto? ¿Qué te está pasando? Yo hay momentos que me pongo a orar y no tengo la menor idea de qué orar. Entonces voy, me siento y digo, ¿de qué hablamos hoy? ¿Qué es lo que carga tu corazón hoy? Esas son preguntas mías cuando voy a orar. Primero entro con acción de gracia, me dispongo. Pero después, Señor, yo sé que tengo una lista inmensa para orar. Pero ¿sabes qué? Eso no es importante. ¿Qué está ocupando tu corazón? O sea, cuando vienen las personas que ustedes tienen cercanas, ¿qué le preguntan? ¿El cómo estás o no? Porque se supone que si las tienen cerca y próximas les interesa a esa persona. ¿O no? ¿No tienen relaciones personales ustedes? Ah, bueno. Por favor. Eso hay que preguntarle a Dios. ¿Cómo estás? ¿Qué te provoca mi vida? O sea, ¿cuándo le preguntamos a Dios qué le provoca nuestra vida? Obviamente, vamos a los versículos donde
que Él se deleita en nosotros y todo eso, porque nosotras necesitamos estar firme en nuestra identidad. Gloria a Dios. Pero tengamos una conversación difícil con Dios. Che, Dios, ¿lo que yo estoy haciendo te glorifica? ¿Lo que estoy pensando está alineado a tu corazón? ¿Lo que yo estoy orando es realmente lo que vos querés que yo ore? No le hacemos esas preguntas a Dios, ¿o sí? Hay algunos que sí y otros no. ¿Por qué? Porque nos falta entendimiento de intercesión. La intercesión es declarar lo que Él dijo sobre un asunto, aún de las decisiones personales que tenemos que tomar. Ana lo entendió. En su dolor se sometió, se derramó. Y el intercesor predilecto nuestro, ¿quién es? Jesús. Isaías 53:12, ¿qué dice? Que Él se derramó por las transgresiones ¿de qué? Eso es un acto de intercesión por nosotros. Hoy estamos acá porque Él decidió hacer eso. Él se metió en el asunto del corazón del Padre. No porque nosotros lo merezcamos. Era un anhelo de Dios tener una familia. Y nosotros somos esa familia. Y alguien tenía que ponerse en el medio. Alguien tenía que contender por el deseo de Dios, no el nuestro, el de Dios. ¿Y qué hizo? Jesús en la tierra. Caminó, modeló una vida de intercesión, porque fue hombre 100%. Y nos puso en perspectiva al cielo. Y de eso se trata. El estilo de vida de sacrificio que llevó Ana, José, María, tiene que llevarnos a nosotros vivir una vida de sacrificio. Debemos aceptar el costo del sacrificio y la fidelidad. ¿Saben cómo se logra eso? Aprendiendo a contemplarlo a Él. Porque cuando yo contemplo, me transformo en lo que contemplo. Entonces ya no es lo que yo pienso, ya no es lo que yo veo, es lo que Él es en mi vida. Y si yo me transformo a lo que contemplo, alguien va a poder responderme, o yo me voy a poder responder si alguien quiere modelar mi vida de oración. Porque no es la mía, es la que Él hace a través de mi vida. Es lo que Él me enseñó a caminar. Y eso que trae una reforma, pero trae reforma a nuestro pensamiento. Nosotros muchas veces oramos, hasta intercedemos para que los de afuera sean transformados, para que allá, y nosotros salimos con la mente vieja a querer gobernar, a querer interceder. Y yo puedo traer una reforma si yo soy reformado. Si mi mente es atravesada por los pensamientos de Dios y donde yo derribo argumentos y fortalezas que sabemos que la palabra dice que el argumento y la fortaleza lo que nos impide, ¿qué nos impide? ¿Conocer a quién? A Jesús. Y Jesús es nuestro intercesor. Entonces, si yo me relaciono con pensamientos míos, yo no tengo acceso a la plenitud del Hijo. Y es la gracia del Hijo revelada en mi vida que me lleva a interceder los asuntos del cielo y hacen que yo viva lo que dice el Padre Nuestro. Porque solamente a veces declaramos, venga tu reino, ¿para qué? Para que haya milagros, para que haya prodigios. Pero el venga tu reino es tu voluntad en la tierra, tu santidad en la tierra. El intercesor se pone entre el cielo y la tierra y hace que venga el cielo a la tierra. Y no lo vemos desde la oración, lo vemos desde lo visible, lo que deslumbra el corazón del hombre. Pero está hablando de qué? De la paternidad de Dios gobernando la tierra. Los medios que Dios usa son las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero en realidad eso es la mano. Nosotros tenemos que anhelar el corazón y el corazón se logra intercediendo. El corazón se logra conociendo y teniendo una relación profunda y real, donde yo a diario me voy despojando y me voy poniendo las vestiduras sacerdotales, donde yo tengo entendimiento de qué tengo que gobernar y desde qué posición yo tengo que interceder, donde ya no importa lo que yo pienso de la política, de la educación, de la ciudad,
de mi liderazgo, es lo que dice Dios sobre la política, sobre el liderazgo. Eso es lo que yo intercedo. ¿Por qué? Porque eso es una declaración, primero a tu alma, de que tu alma no te gobierna. Porque todo lo que te lleva a estar en contra de una persona o el funcionario de una persona es tu alma. El espíritu busca los puntos de conexión. Y desde la profundidad de nuestra intimidad nos transforma la mentalidad. Entonces vos al conflicto lo ves como un paso de quebrar tu orgullo y avanzar en reconciliación. Porque eso es otra función del sacerdocio. Vos buscás puntos de reconciliación. Si vos, ante conflictos, no tenés una acción de reconciliación, no estás entendiendo la función sacerdotal. Porque dice que antes un sacerdote entraba por el pecado de todos y hoy todos tenemos acceso. Y ni aún así logramos la unidad corporativa, entrando todos juntos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos el valor de la intercesión. Entramos a pedir por beneficios personales, por mi ministerio, por mi función, por mi familia, por mi congregación. Y fíjense que Simón dijo, lo vi, ya está, cumplí mi tiempo. Juan el Bautista después entra en escena, cumple su tiempo y dice, es necesario que yo mengüe. Y en la vida del sacerdocio pasa lo mismo. Hay temporadas y posiciones. Pero siempre es lo mismo, que Él sea glorificado, que nuestros ojos se mantengan en Él. Es necesario que pongamos nuestra esperanza en Jesús. Tenemos que identificarnos totalmente con Él, porque si no nos identificamos con Jesús, ¿qué imagen podemos dar? El sacerdocio es morir, es una invitación a morir a nosotros mismos. Pero ese sentimiento de dolor y de pérdida que se produce se revierte en gozo. Porque hay una tristeza que dice, el versículo produce arrepentimiento. Si queremos ser reformados en nuestra vida de intimidad para crecer en nuestra vida de intercesión, tenemos que arrepentirnos. Y no es empezar a ver en qué área me tengo que arrepentir. No, arrepentite de ser vos. Porque si hoy llegamos a este punto con el entendimiento que tenemos, es porque la pensamos nosotras, ¿o no? Con los años que tenemos de cristiana, ¿qué tendríamos que...? Ya tendría que haber venido Jesús, ¿o no? Pero hay cosas que no han pasado. ¿Por qué? Porque la iglesia está estorbando. No está ayudando. Porque es la iglesia unida la que acelera el regreso de Jesús. Pero hoy estamos viviendo un evangelio desde nuestra posición. Por eso no tenemos que arrepentir. De caminar el evangelio a nuestra medida. De comprender el plan de Dios a media. El plan de Dios es de eternidad a eternidad. Por eso en esta generación es clave que se nos revele lo que se le reveló a Simeón. Que venía un Mesías a redimir y a salvar y posicionarse en Israel. Hoy cantamos, pero no entendemos el plan. Entonces, si no entendemos el plan, no entendemos la función. O cuando oramos por Israel, siempre oramos un versículo, siempre 2 o 3 versículos lo mismo, pero en realidad te está hablando de todos. O sea, Israel no va a despertar si nosotros nos despertamos. Entonces hay 2 preguntas para hacernos. ¿Mi vida de oración activa a otros? ¿Mi vida de pasión despierta a otros a enamorarse de Dios? Y ahí le tenemos que sumar esta característica que tuvo Simón y Ana. Es una vida constante de permanencia en el mismo estado y en aumento. Nosotros a veces nos dura el avivamiento un mes, después entramos en ciclos de prueba, después esto, jugamos como que hay montañas. Y no, y es así. No significa que en la subida no va a haber padecimiento, porque a algunos nos falta el aire cuando hacemos una subida o no. Entonces queda claro de que va a haber padecimientos y sacrificios. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos da el oxígeno eterno, porque nos puso en perspectiva con el cielo.
Entonces, cuando vos tenés el alineamiento del cielo, vos caminás hacia un asunto. Y eso es conocer el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Otra pregunta para que charles con Dios. Yo te puedo decir desde mi entendimiento, pero como Dios es tan bueno, no nos va a atorar. Nos va dando la porción que podemos administrar y la porción que podemos interceder, conversar con Él para que yo vaya, charle con Él, me lo explique con manzanas y palitos para que lo entienda. Yo me doy vuelta y con manzanas y palitos lo explico a la persona que Él me confió. Es chistoso, pero Dios es eso, porque Él es Padre y Él sabe la comprensión que tenemos y Él nos va a dar la porción correcta para administrar mientras caminamos. ¿Por qué? Porque a Él no le interesa que todos repitamos un asunto. A Él le interesa que la verdad se nos revele. A Él le interesa que seamos personas coherentes, que caminan una vida de intercesión y que vamos clamando lo que en ese momento se nos hizo carne a nosotros. ¿Cuál era el secreto de Ana o cuál tiene que ser nuestro secreto para mantenernos en una vida de intercesión? Lo responde, ¿qué es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta de vivir una vida de evangelio? ¿Cuál es nuestra meta? Tiene que ser Él. Si Él no es nuestra meta, no estamos entendiendo el plan de Dios. Porque el plan de Dios termina siendo una familia con el Hijo y con el Padre en la tierra. Entonces, si vos no estás viendo el final de la historia profética, por eso es clave, y lo dije al principio, que sepamos las Escrituras, vos estás caminando, comiendo. Es como que te invitan a tomar mate y después te vas y haces la tuya. Pero cuando vos tenés la meta, vos sos intencional. Por eso antes le dije, cuando uno conoce el plan completo, sabe que todo lo que hace, piensa y siente tiene que golpear la eternidad. Porque si no, no estamos reflejando a Cristo. Entonces, si mi vida espiritual no tiene como meta mayor encontrarme con Él, tengo que volver al primer asunto. ¿Por qué le rendiste tu corazón a Dios? ¿Por qué te relacionás con Él? Y eso va a destrabar tu vida de intercesión. Porque puede que nuestra vida de intercesión se base en que Él sane, restaure y todos los me. Y cuando la intercesión es, Señor, vos dijiste sobre esta ciudad, vos declaraste esto sobre esta familia, es contender por la voluntad de Dios en tu vida, en los prójimos y en las naciones. Porque no es que a Dios no le preocupamos, pero no somos el centro es Él. Por eso nos lleva a la vida íntima. Y eso también nos lleva a volvernos personas del lugar secreto. Y en el lugar secreto se entrena los sentidos espirituales. Y los sentidos espirituales nos llevan a desarrollar una vida de disciplinas espirituales. Y ahí es cuando se fusiona el discernimiento con los dones. Y vos te convertís en una intercesora profética. ¿Por qué? Porque sabés a dónde largar flechas, sobre qué asuntos y darle en el blanco. Porque no sos vos solo usás el arco. Pero es Dios alineándote a través del discernimiento y la activación de lo que Él te confió para que camines la porción de Él en esta tierra y lo reflejes. Y algo que entendía es de que realmente nuestra vida de intercesión te lleva a un nivel de gobierno que uno no entiende a veces. Y no estoy hablando de gobierno que vos sos una persona que el mundo ve.
El intercesor puede ser la persona que menos es visible, pero la autoridad para abrir el cielo y cerrarlo, te puedo asegurar que lo puedes alcanzar. Porque interceder es gobernar. Como vos ya decidiste a morir a vos mismo, no importa si te dan un puesto o qué lugar ocupás. Vos sabés que afuera cuidando un auto, en la puerta, sentada acá, tocando acá, vos escuchás a Dios y declarás lo que Dios dijo. Punto. Y eso es gobierno. Y hoy se necesita gente anónima que tenga corazón humilde y que pague el precio que su nombre no sea renombrado. Por eso viene una reforma. La humildad te lleva a conectarte con el corazón de Dios de una manera que nos cuesta entender. Sí lo leemos, sí lo declaramos, pero nos cuesta caminar la humildad. Porque todavía nuestro yo está vivo. Porque no digo que es normal, pero la tendencia de nosotros es que alguien nos diga, che, lo hiciste bien. Que haya una recompensa. Por eso Dios nos viene a reformar. Porque tenemos un sistema de recompensas errados en nuestro entendimiento. La recompensa no es un liderazgo, la recompensa es Él. Cuando tu recompensa o lo que anhelás es Cristo, no importa en la forma que venga expresado. Entonces, eso es lo que te lleva a, che, ¿qué vida de humildad yo estoy desarrollando? Ana, viuda, padecimientos, la tipa decidió ser humilde y se escondió en la presencia de Dios. Y sabemos lo que en esa época hablaban de las viudas, ¿no es cierto? Y ella dijo, yo experimenté, pero eso no me sació. Te quiero todo por el todo. Aún en mi dolor, yo me rindo y me derramo. Jesús nos demostró lo mismo. En su padecimiento lo derramó todo. Porque la recompensa era encontrarse con el Padre. Por eso volvemos a lo mismo. El secreto de Ana, que ella entendía que iba a ver el Mesías. ¿Nosotros tenemos entendimiento de que vamos a reunirnos con Él físicamente? ¿O solo es una declaración de una canción que nos despierta? Por eso Dios viene a reformarnos a nosotros primeramente. ¿Para qué? Para que modelemos una vida de sacerdocio, de gobierno, y que desde ese lugar encendamos a otro, pero no porque le decís, sino porque te ven. Nos ven y lo ven. ¿Vieron que existe la canción esa que dice que cuando te vean, que cuando me vean, te vean? La tercera pregunta, ¿qué están viendo cuando me ven? ¿A quién estoy desafiando a conocer los pensamientos de Dios? ¿A quién estoy desafiando a conocer las emociones de Dios? El meterse en este asunto de interceder y comprender el plan de Dios te lleva a que el ruego que uno hace desde lo personal se convierte en algo corporativo. Y vemos que hay clamores que nacieron de una necesidad. Y algo que a mí me impactó, que los ejemplos que vi fue que todos nacían desde un sistema estéril. Y clamores de, ya agotamos todas las instancias, intervení. Fíjense que cómo la desesperación y una vida de humildad nos conecta al autor de la fe. Y desde ahí se ejecuta la gracia y se habilitan temporadas. Y un ejemplo práctico fue Samuel. Ana no podía tener hijos. Y Ana estaba en los asuntos del corazón de Dios. En ese momento tenían un templo. Ella intercedía. Le dijo, dame un hijo. Y si me lo das, yo te lo doy. O sea, ella estaba haciendo un altar sin tenerlo. Y aún si Dios le dijera, no te voy a dar un hijo. ¿Te dieron cuenta de lo que es eso?
Ella fue con un asunto a conversar con Dios. Y Dios la miró y le dijo, ¿sabes qué? Sí, te lo voy a dar. Alinearon voluntad. La voluntad de Dios se alineó al corazón. Y eso le dio fe a Ana. ¿A quién tuvo? A Samuel. ¿Y Samuel quién fue? Un gobernante, ¿o no? Fue un sacerdote. ¿Y de Samuel, qué hizo Samuel? ¿Qué? ¿Cómo? No, se pueden hablar fuerte. Ungió a David. ¿Quién salió del linaje de David? ¿Entendemos que nunca pasa por nosotros? Algo personal, un gemido de Ana estaba alineado al deseo de Dios. Necesitaba una excusa para preparar el camino de Jesús en la tierra. Y ella, estando en la presencia de Dios, reconoció que su esterilidad era todo lo que tenía y la rindió. ¿Qué nos lleva a hacer nuestra vida estéril? Y no estoy hablando de tener hijos, estoy hablando de nuestra vida espiritual estéril. ¿A qué clamor te lleva? ¿A qué posición? ¿O nos mantenemos soberbios y vivimos la vida que creemos, o nos humillamos en arrepentimiento y es, dame vida? Y eso es un clamor del Padre, vivificarnos. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio el Espíritu Santo. Y ahí empezó la historia de por qué estamos hoy acá. Jesús caminó a la tierra, abrió las compuertas de la gracia y nos habilitó a vivir una vida de reyes y sacerdotes. Nos quitó a un hombre del medio y se puso Él. Y nosotros todavía no entendemos si tenemos que interceder o no interceder. Que solo es para algunos. Hermano, Dios se la jugó por nosotros. ¿Quién va a caminar los asuntos de Dios en esta tierra? ¿Quién va a clamar la verdad en esta tierra? ¿Quién va a hacer que se reúnan todas las cosas en Él? Su iglesia. Nosotros somos su iglesia, pero de convicción revelada, no porque lo leí. Si soy su iglesia, tengo una responsabilidad. Si soy su iglesia, tengo un costo que pagar. Y es salirme del centro. Ponerlo a Él en la centralidad de mis pensamientos, de mis emociones, de mis oraciones. Y que todo se reúna en Él. Porque cuando Él se me revela, la verdad se me revela, yo puedo entender el plan de Dios. Puedo entender por qué hay cosas buenas y por qué hay cosas malas. Y no me voy a poner mal. Porque es necesario los padecimientos para reunirnos con Él. Pero ¿qué dice Dios? Yo te dejé al Espíritu Santo para que a medida que vos vas intercediendo mis planes, mis asuntos, vos vayas experimentando lo que vas a experimentar cuando yo venga. Por eso hay sanidades, por eso hay milagros, por eso hay restauración de todas las cosas. Pero la plenitud va a ser cuando Él pise la tierra. Por eso la iglesia tiene que interceder. Y eso hace que nos posicionemos como Ana. Señor, hoy tengo esta vida espiritual, pero yo sé que hay más. Por eso hoy te entrego mi forma de relacionarme. Y que tu espíritu de vida me atraviese y que vuelvas a vivificar tu espíritu en mí. Para que mis argumentos, para que mis fortalezas caigan por tierra. Y yo vuelva a ser como un niño para disfrutar de tu reino. En el aquí y en el ahora. Porque hoy estamos viviendo lo que Él es. Pero nos tenemos que potenciar para lo que ha de venir. Para quién viene. ¿Y quién viene? Apocalipsis 19:11. Viene un jinete con espada, con ojos de fuego, y viene a procesar a su iglesia. No viene a buscar al pecador primero. Viene a tocar asuntos con nosotros. Asuntos que no intercedemos porque no entendemos. Por eso necesitamos interceder la voluntad de Dios en la tierra. Necesitamos habilitar caminos de vida para que el río de su espíritu empiece a fluir y traiga renuevo, vida y sobre todo nos enseñe a vivir la plenitud que hoy no vivimos porque estamos pendientes de lo que falta.
Y eso lleva a que no entremos con acción de gracia a la presencia de Dios. Entonces yo voy a pedir, no voy a interceder. ¿Entienden por qué tenemos que ser una iglesia intercesora? ¿Entienden por qué Dios nos dijo, che, los reúno, pero el mensaje es este, necesito que se reformen? Necesito que crean que hay otro nivel de intercesión. Y no está diciendo lo hicieron mal. Dijo, hay un punto y hay otro escalón de entendimiento para interceder como iglesia. Es la invitación. Nos reunió acá porque Él quiso mover los asuntos y nosotros respondimos. Y es la otra faceta de un intercesor. Responsable, reconciliador y responde a lo que Dios invita. Y es lo que nosotros necesitamos. Vamos a responder a ser intercesores reformados por Él. No por el hombre, por Él. Por Él. Entonces tenemos que volver a clamar, Señor, enfoca mis ojos en la carrera que tengo por delante. Enfoca mis ojos en aprender a contemplarte lo que no he contemplado. Por consecuencia, hay áreas que necesito ser transformadas. Y algo clave que Dios nos va a ayudar a esto de la contemplación es esto. Conocer su palabra, saber lo que estamos hablando y, sobre todo, funcionar desde la gracia de Él. Es la gracia lo que nos habilita a una vida de intimidad profunda. Es su gracia. Cuando somos conscientes que nosotros no podemos nada y en Él podemos todo, es el primer paso para rendirnos. Nuestro altar tiene que ser abierto con, Señor, ¿sabes qué? No sé nada. Solo sé que te necesito. No sé hacerlo, enséñame. Y ese es el clamor de esta noche. Queremos entrar al camino de reforma, pero hoy nos humillamos. Hoy nos doblegamos. Y reconozco, porque tenés que hablar y hacerte cargo. Acá ya no es por lo que me dicen o esto. No. Acá es hacernos cargo de que nosotros no nos hemos calentado en tener una vida de oración. Que nosotros no hemos decidido que lo que hay en su corazón nos importe más que nosotros mismos. Entonces hay un clamor de arrepentimiento que tiene que ver con eso. Señor, yo sé que te conozco, como decía la palabra, ¿no? De oídas te había oído. Yo escucho que hay intercesores. Yo escucho que hay gente que hace. Pero yo hoy te quiero ver y experimentar desde esa verdad. Yo quiero que me reveles eso de lo que dice tu palabra, que tu Hijo, porque vos estás hablando con el Padre ahí, que tu Hijo es nuestro intercesor. Revelame esa función para caminarla en esta tierra. Revelame lo que vos querés que yo camine como intercesor tuyo, porque yo quiero responder a ser reformado para hablar los deseos y pensamientos de tu corazón. Hebreos 5, del 1 al 3, habla de lo que es la vida del sacerdocio. Apocalipsis 5, 10 y el 1, 6 también te habla. Y te habla de esto, ¿no? De que sos reyes y sacerdotes. Ya hay una identidad. El pastor nos declaró eso en la oración. Entonces el segundo clamor es, no solo arrepentirnos, sino, Señor, yo me reconcilio con esta identidad. No solo que soy hija, sino que soy sacerdote. Y entiendo la responsabilidad que conlleva entrar a la presencia de Dios. Y eso tiene que ver con la santidad revelada. Entonces hay dos clamores para esta noche. Cada uno sabe el estilo de vida que tiene. Cada uno sabe las conversaciones que dejó pendientes porque eso nos incomodaba. Pero hoy Dios dice, vamos a hacer una línea, vamos a trazar una línea. Y vamos a levantar la generación que necesita hablar lo que el cielo está gritando sobre esta generación. Por eso Él nos viene a reformar. Nos viene a quitar los velos que nos impide ver la unidad. Nos viene a quitar los velos que nos impide ver de que yo soy necesario en el cuerpo de Cristo. Porque uno no se da por algo que no ama.
entonces se nos tiene que volver a revelar ese amor, esa paternidad que me lleva a darlo el todo por el todo y de que Él vale la pena. Si Simeón lo pudo hacer, si Ana lo pudo hacer, Moisés lo pudo hacer, Daniel lo pudo hacer, José lo pudo hacer, Josué lo pudo hacer, nosotros podemos, porque ellos eran hombres. Y ellos no tenían la gracia manifiesta en plenitud como lo tenemos nosotros, porque se nos reveló el Hijo. Jesús nos dijo, che, loco, se puede. Mirá cómo se hace. Y lo modeló. Y encima nos dejó cómo orar. Respondió la pregunta de los discípulos. Oren así. Y fue la única enseñanza que Él dejó. Lo otro son todas cosas que Él hizo. Pero la enseñanza que dejó fue eso. Porque el orar te lleva a que vos puedas responder lo que después Él mismo le preguntó a sus discípulos. ¿Quién decís que soy? ¿Quién decís que soy? Pero si yo no sé con quién tengo intimidad en la oración, no voy a poder decir quién es el que se manifestó. No voy a poder contar quién viene, porque no sé con quién me estoy relacionando en lo secreto. Entonces los dos clamores es arrepentimiento de no tomar como un asunto personal la intercesión. Y lo segundo es reconciliarnos con nuestra posición sacerdotal. ¿Están dispuestos? Es personal y Dios lo anota. Y también Él puede escuchar decir, Señor, no comprendo del todo lo que se está diciendo, pero que mi espíritu absorba y que venga vida donde hoy hay muerte, porque es necesario. Que la vida del espíritu sea activada para comprender lo que nuestra mente no comprende. ¿Amén? Señor, gracias por esta noche. Gracias por ponernos en perspectivas y marcarnos el camino que vos querés que transitemos como iglesia. Gracias porque nos volvés a decir una y otra vez que querés estar con nosotros. Pero que también es necesario aprender a encontrarnos con vos desde las Escrituras con un entendimiento renovado. Y acá es donde queremos rendirnos. Acá es donde queremos morir a nuestra forma de tener intimidad con vos. Señor, hasta hoy hemos caminado de una manera que nos condujo hasta acá. Pero hoy, escuchando y viendo lo que vos estás soltando en el Espíritu y lo que nos trajo, porque cada uno tuvo su conversación respecto a venir a este encuentro. Señor, y hoy realmente nos humillamos y nos presentamos primeramente. Porque nos diste el acceso libre a tu trono. Nos diste acceso libre a conectarnos con la Trinidad. Nos llevaste a un punto donde entendemos que hay eternidad en nuestro corazón, pero es porque tu Espíritu nos habita y porque vos decidiste que eso esté en nosotros. Y desde ese lugar nos humillamos por no tener una mente abierta y rogar que tu espíritu de revelación y sabiduría sea algo activo y permanente en nosotros. Señor, hoy vamos delante de tu trono, en humildad, en sencillez, rindiéndote nuestras maneras, nuestras formas, porque solo anhelamos que la vida de tu espíritu sea en nosotros. Anhelamos que el carácter del Hijo sea en nosotros, para que desde ese lugar comprendamos el valor de lo que es interceder los asuntos de tu corazón. Y va más allá de que nos vean declarar algo. Tiene que ver con entender que somos tan amados que vos abrís tu corazón con nosotros. Señor, cuando nuestro entendimiento comprende de que hay una relación de amor genuina y profunda de tu parte y que siempre estuvo dispuesta, es imposible querer vivir el Evangelio desde nuestra perspectiva humana. Por eso nos humillamos, nos rendimos. Señor, gracias por estos ejemplos a través de Simeón, de Ana y de distintos personajes bíblicos que dejan antecedente de que se puede vivir una vida de intercesión.
una vida de sobriedad, de estar velando por los asuntos de tu corazón. Gracias porque nos llevas a ese punto donde haces intercambio de cargas, donde nos decís, yo me ocupo de la esterilidad en las áreas de tu vida, pero vos ocupate de hablar esta verdad sobre mi iglesia, sobre tu familia, sobre tus amigos. Porque cada uno de nosotros es un asunto personal de Dios. Cada uno de nosotros es importante para Él. Por eso Dios quiere que vayamos en humildad y sencillez, diciéndote, Señor, no sé cómo se hace. Hoy vuelvo a hablar lo que los discípulos dijeron. Enséñame a orar. Enséñame a entrar en la dinámica de la oración desde lo simple e ir creciendo en intimidad y autoridad para poder contender los asuntos desde la intercesión. Señor, para que lo que hay en tu corazón se convierta en gemidos de mi espíritu, para que se alinee a lo que vos estás gritando y que yo pueda ser esa voz profética que declara vida donde hay muerte, que declara verdad donde hay mentira, que declara gozo donde hay tristeza. Señor, porque de eso se trata nuestra voluntad nula. Tu Hijo nos los enseñó, porque aún en el Getsemaní Él clamó. Él intercedió delante de tu trono. Y Él dijo que era consciente de que su alma estaba dolida. Pero Él se posicionó en el plan y entendió que era necesario padecer. Y desde ese lugar dijo, no sea mi voluntad sino la tuya. Señor, danos la capacidad de comprender que vale la pena morir a nosotros mismos. Vale la pena el sacrificio. Vale la pena pagar el costo en lo secreto. Vale la pena sostener a tu iglesia desde lo secreto. Vale la pena sostener a tus hijos desde lo secreto. Señor, sabemos que aún la vida de intercesión se ha declarado que es para algunos. Señor, pero hoy nos venís a poner una mesa donde nos atraviesa el tema y nos decís, es para toda mi iglesia. Toda mi iglesia tiene que interceder mis planes. Toda mi iglesia tiene que conocer lo que pienso y siento. Toda mi iglesia tiene que acortar las distancias para reunirnos en el aquí y en el ahora y vivir las expresiones de tu reino hasta que vos vengas. A vivir las tensiones que dice tu palabra, de que está o no está, pero vos sos real en nosotros. Señor, hoy queremos caminar la verdad de tu reforma en la intercesión. Señor, nos disponemos a hacernos responsables con esta asignación, porque no es un área, es un asunto. No es algo para algunos, es algo para todos. Espíritu Santo, en esta hora declaro que la gracia que vos querés soltar sobre nosotros en esta noche, que nos pone en perspectiva con la eternidad, con tu plan, con tu verdad, es derramada conforme la gracia que hoy podemos administrar. Señor, no queremos información, queremos la revelación que nos va a vivificar y nos va a posicionar a vivir una vida en devoción, conforme la palabra que se nos reveló. Señor, hoy nos hacemos responsables de este llamado a traer reforma a la vida de intercesión personal y colectiva. Hoy nos alineamos al ejército intercesor
que no solo va a cantar el ven Señor, sino que lo va a experimentar. El que va a poder explicar las dinámicas que vienen sobre la tierra. El que va a poder entender por qué está pasando lo que está pasando en los territorios. Aquellos que vamos a poder decir, es una alerta a volver la mirada a Él. Son llamados de atención del Padre para que sus hijos se alineen a las filas. Señor, hoy respondemos para movernos como agentes de reconciliación, para hacer que el corazón de los hijos se vuelvan a vos. Pero primeramente, queremos que nuestra vida sea reconocida porque caminamos tu verdad. Señor, refórmanos. Nos disponemos, nos rendimos. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra. Sos vos lo que necesitamos. Sos vos. No queremos otra cosa. Te queremos a vos. Te queremos conocer. Te queremos experimentar. Y nos queremos reunir con vos. Señor, gracias. Gracias porque hoy despertás un clamor intercesor. Iglesia, clama la verdad que Dios te reveló. Contendé por tu posición sacerdotal. Ya no es temporada de escuchar lo que intercede otro. Es temporada de posicionarte en la verdad que se te reveló, en lo que tomaste en tu espíritu y empezar a contender para que se haga carne. Ya no es tiempo de oír al que ora al lado. Es tiempo de declarar la verdad para que en la sinergia del espíritu la iglesia marche en entendimiento y en verdad. Señor, que nuestros golpes de intercesión abran el camino para otros. Amén.